Porque a veces la vida en la iglesia pareciera que se convierte como en parte de nuestra rutina solamente. Es bueno que sea parte de nuestra rutina, es bueno que sea parte de nuestro plan diario, de nuestro plan semanal, pero no debe ser solo eso. Yo debo cada vez que me acerque a la iglesia, y no por la iglesia, no por el templo, sino por el lugar que representa y por las personas que están y por el propósito a lo que van. Yo cada vez que venga a este lugar o que vaya a un lugar en el que voy a alabar a Dios, debo entender que es un privilegio lo que yo voy a hacer. Es un privilegio que debo aprovechar al máximo. Un privilegio que debo aprovechar en honor a todos aquellos que en el mundo quisieran hacerlo y no tienen la posibilidad. Y yo me preguntaba eso porque mientras sonaban las notas y sobre todo se pronunciaba la letra de una canción que dice solo quiero adorarle a Él, yo vi muchos labios cerrados y mentes distraídas. Y yo no puedo concebir eso si yo estoy consciente de a lo que he venido a este lugar. No puede sonar una canción así y yo quedarme impoluto. Porque si voy a estar acá y mi mente va a estar en otra parte, vete y pídele a Dios que cuando vengas para acá, vengas con el corazón dispuesto a hacer lo que dices que vienes a hacer para acá. Y es que precisamente esto tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con lo que comenzamos a hablar hace 2 semanas y de lo que hablaremos a lo largo de un buen tiempo mientras estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Efesios. No sé si alguien recuerda de lo que comenzamos a hablar, de esa herencia maravillosa. Leímos en aquel momento en la carta a los Efesios, y le invito a que puedan buscarlo, cada uno en sus Biblias, en la carta a los Efesios. Y vamos a leer, para repasar, desde el versículo 1 al 6, que fue lo que estudiamos hace unas semanas atrás. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, con el propósito maravilloso de que es para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. No sé si ese privilegio de que hayamos sido parte de un plan que el Dios, hacedor del mundo, creador del universo y eterno, preparó desde antes de crear todo lo que existe y todo lo que vemos, no sé si eso nos hace sentir gozosos. Y si no, vamos a leer lo que sigue desde el 7 al 12, a ver si eso puede quizá despertar en mí el gozo de la salvación tan grande que creo que todos hemos recibido, o la mayoría de los que estamos acá. Amén. Y dice así la palabra del Señor, desde el 7 en adelante. Hablamos del amado. ¿Quién es el amado? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio
de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos y también nosotros que hemos sido hechos parte de esa promesa. Amén. Esto es maravilloso. Esta es una herencia más grande que cualquier herencia que alguien haya recibido y vaya a recibir aquí en esta tierra. Porque es invaluable, porque es incontable, porque es eterna y es espiritual. Es algo realmente maravilloso que Pablo, al comenzar aquí esta carta a los Efesios, hace un poema, un himno, un texto inspirado por el Espíritu de Dios, maravilloso, en donde se resume todo el plan de Dios para la humanidad desde antes de la fundación del mundo y hasta lo que vendrá después. Vemos cómo acá en este pasaje, hasta el 17, hasta el 14, desde el 1 al 14, está revelado de que la Trinidad de Dios está involucrada desde antes de la fundación del mundo y estará involucrada hasta el final en el plan de Dios para la humanidad y para sus hijos, de los cuales tú y yo somos parte. El Padre predestinó todas estas cosas en conjunto con el Hijo. Y el Espíritu Santo también hoy está acá en el corazón de cada uno de nosotros, cumpliendo su parte en este plan. Amén. La redención. Vamos a detenernos un momento en esa palabra que Pablo menciona acá. Es una palabra que puede ser compleja, que quizás algunos no saben qué significa la redención. Y que los traductores se han visto con un reto grande cuando han intentado traducir esta palabra a algunos dialectos, a algunos lenguajes, porque no tiene un equivalente. Ha sido difícil, pero es clave para nosotros entender verdaderamente lo que significa, lo que Cristo ha hecho en nosotros, el propósito de lo que ha hecho y definitivamente el gozo que ha de producir en nosotros esta verdad. La redención no es una palabra que nosotros utilicemos normalmente en nuestro día a día. Normalmente la utilizamos solamente en el contexto de la palabra, en el contexto de la enseñanza de la palabra, a la hora de predicar el evangelio de salvación, pero no utilizamos la palabra en nuestro día a día. Sin embargo, en la época romana era una palabra que era parte del día a día. Y en el mercado de esclavos era una palabra que era constantemente usada. Porque redención significa liberar pagando un precio. Tiene otras acepciones esta palabra, significa rescatar, pero al final significa liberar a alguien con el pago de un precio. La gente iba al mercado de esclavos y pagaba el precio por uno de los esclavos, redimía su vida y entonces ese esclavo le correspondía servirle a su nuevo amo. O tenía también la posibilidad de redimir su vida para liberarlo terrenalmente hablando. Ahora, la redención que Cristo ha hecho con nosotros es algo maravilloso. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Será maravilloso lo que Cristo ha hecho por nosotros? Él pagó el precio, y esto lo hemos repetido muchas veces y lo seguiremos repitiendo, hasta que cuando escuchemos redención por la sangre de Cristo, mi vida se rinda en alabanza delante de Él. Había un precio que pagar como consecuencia de mis acciones, de tus acciones, y fue perdonado. Pero no fue perdonada la deuda, fue perdonada la condenación, porque la deuda fue pagada. La deuda no está pendiente, la deuda no fue exonerada, como muchos piensan.
La deuda fue pagada por la sangre de Cristo, por el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, sacrificado, que murió en dolor, en sufrimiento y en vergüenza, que se hizo deshonroso delante de la humanidad, pagando la deuda que me correspondía a mí para hacernos aceptos delante de Dios. Eso hizo el amado. Eso ha hecho por nosotros. Porque si Él no hubiese pagado la deuda, no tendríamos nosotros la posibilidad de un perdón. La sangre de Cristo, que representa su vida, su vitalidad derramada gota a gota de su cuerpo en medio de dolor, es lo que paga el precio y lo que nos hace aceptos espiritualmente delante de la presencia de Dios, que es amor, pero el que es fuego justo, santo y consumidor de la maldad. Solamente la sangre de Cristo nos purifica del pecado para hacernos aceptos delante de Dios. Solamente la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, esto lo ha dicho nuestro pastor José Antonio muchas veces, no es un amuleto. La sangre de Cristo no pagó por nuestras enfermedades terrenales. Cuando dice la palabra que llevó nuestras enfermedades en la cruz, no se refiere a la gripe, al cáncer, ni a ninguna de esas cosas. Se refiere al pecado que nos tenía enfermos en la maldad. La sangre de Cristo, lo único que hace, porque es más grande que cualquier otra cosa que podría hacer, es limpiar de pecado. ¿Qué más le vamos a pedir a la sangre de Cristo? La sangre de Cristo no es un amuleto con la que pedimos protección. La sangre de Cristo no es un amuleto con la que queremos ungir a las personas. La sangre de Cristo no es con lo que vamos a cubrir a una persona creyente en una enfermedad. La sangre de Cristo es la sangre que va a purificar un alma corrupta por el pecado para que sea acepta delante de Dios en el amado. Eso lo hace la sangre de Cristo. No podemos abaratar la sangre de Cristo como un amuleto de la suerte o como un amuleto espiritual, porque utilizamos la sangre de Cristo, esta palabra, como la Iglesia Católica puede utilizar un rosario. La sangre de Cristo es valiosa, es invaluable. Y debemos hablar de ella con respeto y reverencia, porque es la vida del Salvador derramada, su vitalidad menguada desde su cuerpo gota a gota, y eso es lo que nos hace aceptos en Dios. Dice Primera de Pedro 1, 18 y 19. Fuimos rescatados, pueden leerlo allí, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, ¿de quién? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, según las riquezas de su gracia. El perdón no es una porción miserable de la gracia de Dios, sino algo que fluye de las riquezas de su gracia. Nuestra deuda era impagable por nosotros. La única manera de pagarla era por medio de la muerte. Y Él no solamente la pagó de forma limitada, sino que la pagó de acuerdo a las riquezas de su gracia. Esto significa que Él lo pagó, y lo que Él pagó vale mucho más que lo que me correspondía pagar a mí. Es decir, mi vida, que era lo que me correspondía pagar a mí por mi pecado, no vale lo mismo que la de Cristo. Su vida vale mucho más, y Él pagó ese precio valioso por mí. Eso es como que mi hermano Lenín tenga una deuda de 100 bolívares. Y digo, bueno, tú debes 100 bolívares, aquí está 1.000.000 de bolívares para pagar su deuda. O 1 billón, o 1 trillón, o 1 cuatrillón. Él pagó la deuda nuestra de forma ilimitada e incontable. Él pagó más de lo que debíamos nosotros, porque nuestra vida no vale lo mismo que la vida de Cristo. Y aún así, Dios nos ha hecho coherederos con Él de la herencia que le correspondía solamente a Él. ¿Y por qué hizo esto? Porque le plació, por el beneplácito de su voluntad, por el puro designio de su voluntad.
e indudablemente movido por el gran amor que rebosa el corazón de Dios. Dios no solamente nos perdonó individualmente, sino que nos incluyó en un plan maestro, que era un misterio y que nos lo ha dado a conocer. Dios ha revelado que su propósito es que Cristo sea la cabeza y el centro de todo el universo, de todo lo que existe, de todo lo que subsiste. Es para un misterio que estaba revelado desde el Génesis. Desde el Génesis, el Señor había anunciado que Satanás sería vencido. Pero a lo largo del tiempo, aunque venían siendo anunciadas y profetizadas todas las cosas que pasarían, esto era un misterio. Un misterio no es algo confuso. Un misterio es algo que está revelado hasta cierto punto y no conocemos el resto de la información. A nosotros se nos ha sido revelado ese misterio. Estamos en un tiempo en el que tenemos el privilegio de conocer el misterio del plan de Dios íntegro para la humanidad, de la cual somos parte. No tenemos más que esperar que su venida. No tenemos más que buscar atrás, sino ver hacia adelante mientras vivimos conforme a la nueva manera de vivir, a la nueva identidad, mientras nos preparamos para su venida y para la nueva vida. Eso es lo que nosotros tenemos el privilegio de vivir en este tiempo. Este plan maravilloso, Dios lo tenía guardado y lo fue revelando poco a poco y ahora podemos conocerlo completamente. El plan de redención había comenzado a revelarse desde el principio. Y el plan de Dios ha sido desde antes de la fundación del mundo, como leíamos hace un momento, que todas las cosas lleguen a un tiempo en el que subsistan solamente en torno a Cristo como Rey de la nueva tierra y los nuevos cielos que el Señor ha de crear. Todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, en ningún momento, ningún solo detalle ha salido del control de su voluntad. En ningún momento Él ha dejado de ser soberano. No ha habido un terremoto, un ciclón, un huracán, un tsunami que no haya estado dentro de la soberanía de Dios. La causa terrenal de estas cosas ciertamente puede tener su asidero en la voluntad humana, pero nada de lo que Dios ha permitido ha escapado de su voluntad. Ninguna hoja ha caído de un árbol si el beneplácito de Dios así no lo ha permitido. Nada escapa de su voluntad y nada escapará. Hace unos días alguien decía, no recuerdo quién, que tenemos que empezar a dejar de orar y pedirle al Señor, toma el control. Y tenemos que empezar a decirle, Señor, ayúdame a confiar en tu voluntad y ayúdame a descansar en tu voluntad. Glorifícate en esta situación por medio de tu poder, pero ayúdame a descansar en tu voluntad. Porque nosotros no conocemos su voluntad, pero Él sí. El libro de nuestra vida ya ha sido escrito desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, esto ha sido por la presencia de Dios y a mí me toca la responsabilidad de decidir hoy, pero entendiendo que el Señor conoce todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. Y esto se cumplirá plenamente cuando llegue en la plenitud de los tiempos, porque este ha sido siempre el plan de Dios, reunir todas las cosas en Cristo. Y no solamente las que están en la tierra, sino también las que están en el cielo. Amén. Eternamente. Dice Colosenses 1, 16, 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y todas las cosas, ¿en quién subsisten? ¿En quién subsisten? En Él subsisten. No subsisten en nosotros, es lo que nos corresponde hacer a nosotros, en que yo trabaje, en que yo haga. Subsisten en Él. Él es el centro de todas las cosas y en la dispensación de los tiempos y en la plenitud de los tiempos llegará un punto maravilloso que debemos anhelar, en el que todas las cosas se reunirán, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y estaremos eternamente con Él amado. Esto trae además para nosotros no solamente salvación, sino que nos trae la sabiduría para que podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
Él nos capacita y nos ayuda para que podamos cumplir su propósito en nosotros. Amén. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se lo propuso en sí mismo, porque Dios es soberano y hace todas las cosas porque Él así lo desea. Y no debemos nosotros cuestionar a Dios. Y además de que reitera que hemos sido predestinados, Él nos muestra el propósito de todas estas cosas, así como lo hizo en el versículo 6, cuando nos hablaba del plan desde el inicio para cada uno de nosotros. Decía ya, para la alabanza de la gracia de su gloria. Y dice acá también el 7, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Alguno quizá, y no pido que levante la mano, se siente en este momento de su vida sin propósito? Sin propósito de vida. Meditemos en eso. Si cada uno de nosotros tenemos claro nuestro propósito en esta tierra, en este tiempo, hoy, ¿tengo un propósito? ¿Tengo un propósito de estar acá? ¿Tengo un propósito de hacer lo que voy a hacer al salir de acá? ¿Tengo un propósito con el cual me levantaré mañana? Y un propósito no siempre significa algo que hacer, porque todos tenemos cosas que hacer. Pero es muy distinto tener cosas que hacer y tener propósito en lo que hacemos. Todas las cosas que hacemos debemos hacerlas con propósito. Sabemos que quizá tenemos que levantarnos mañana a cumplir responsabilidades. ¿Pero por qué lo hago? ¿Porque tengo que cumplir con la responsabilidad? ¿O porque tengo un propósito que cumplir con esa responsabilidad? El propósito de todas las cosas debe ser el primer propósito que se trazó Dios en su plan, porque así le plació, que es que nosotros vivamos para alabanza de su gloria. Amén, por supuesto, dependemos de la soberanía de Dios. Dice la palabra en los proverbios que el hombre traza su camino, pero Dios endereza sus pasos. Sí, diligentemente tenemos que proyectar qué vamos a hacer mañana, pero sabiamente tenemos que decir, si Dios quiere. Amén. Muy bueno, mi hermano. Entonces, debemos vivir para alabanza de la gloria de su nombre. ¿En dónde? En la iglesia. Porque en la iglesia, todo creo que tratamos de hacerlo para alabanza de su gloria. Si le preguntamos acá a cualquiera, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Vienes por alabanza de la gloria de Dios? Sí. Ahora, ¿refleja mi vida la alabanza de su gloria? Cuando dice allí que todo lo que subsiste en el mundo es para la alabanza de su gloria, me incluye a mí. Por tanto, yo debo ser para alabanza de su gloria. Vamos a desmenuzar esto bien. Mis pensamientos deben ser para alabanza de su gloria. Mis palabras deben ser, acompáñenme a repetirlo. Mis palabras deben ser, mis acciones deben ser, mi conducir en la vida debe ser, mi familia debe ser, mi hogar debe ser, la crianza de mis hijos debe ser, mis recursos deben ser, todo lo recibido de la mano de Dios debe ser, el ministerio debe ser, el ministerio que Dios me ha dado a mí debe ser, el servicio que presto a Dios debe ser, yo debo venir a la iglesia, todo debe ser para alabanza de su gloria. Si yo voy a hacer algo en mi vida que no es para alabanza de su gloria, ¿para qué lo hago? Todo en mi vida debe ser para alabanza de su gloria. Y debemos esforzarnos cada día a permitir que el Espíritu Santo guíe cada área de ella para que entonces yo sea un reflejo de su, porque es su gloria, es su plan.
Todo es de Él y para Él. Pero si yo soy de Él y he sido pagado con un precio invaluable, yo necesito ser un reflejo de... Mi vida debe ser para... Gloria a Dios. Debemos vivir para alabanza de su gloria. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria. El mensaje de hoy es muy corto y muy sencillo. Y hay una pregunta que yo quiero que todos nosotros nos llevemos en la mente y en el corazón. ¿Estoy viviendo hoy para alabanza de su gloria? Esa pregunta nos la hacemos hoy. Quiero que nos la hagamos mañana, lunes, y el martes, y el miércoles. Estoy viviendo, el jueves y el viernes, y cada día de nuestra vida. ¿Estoy viviendo para alabanza de su gloria? Antes de dar un paso, me debo preguntar si eso va a ser para alabanza de su gloria. Antes de tomar una decisión, más allá de cuál sea el desenlace, yo debo preguntarme si eso va a ser para alabanza de su gloria, sin importar las consecuencias para mí. Si es de alabanza para su gloria, doy el paso, y sin importar las consecuencias para mí. Si es para alabanza de su gloria, no lo doy. Necesito confiar en Él y necesito empezar a practicarlo. Y necesito empezar a sentirme privilegiado por el precio tan alto que Él ha pagado con la sangre derramada por ti y por mí, para que hoy estemos aquí. Yo necesito cada vez que se hable de lo que Él ha hecho, recordar el gozo que en un momento sentí. No permitir que la maldad del mundo, que las circunstancias adversas enfríen mi amor. Porque mi amor no debe depender de lo que veo. Debe ser siempre para... Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos ahora. Y después me gustaría que volviéramos a cantar esa canción que estábamos cantando hace un momento, pero sabiendo a qué hemos venido. Hemos venido a dar alabanza a su gloria. Y la adoración no se ve, la adoración va dentro, en nuestra obediencia, en nuestra rendición, en nuestra dependencia, en nuestra confianza en el amado. Pero la alabanza sí se ve, porque la alabanza es una expresión externa. Yo necesito expresar alabanza a Dios. En esa alabanza que es para alabanza de su gloria, habita Él. Amén. Vamos a orar. Y decimos, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por el privilegio de haber sido creados para alabanza de tu gloria. Gracias, Señor, porque gracias al sacrificio de tu amado, de nuestro amado Jesucristo, hoy tenemos entrada delante de ti, porque su sangre perfecta, preciosa, nos ha dado entrada delante de ti, porque purifica nuestra alma corrupta y la hace acepta en ti. Ayúdame, oh Dios, a entender el valor del precio que has pagado por mí, para que pueda vivir conforme a la alabanza de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad en nuestra vida. Derriba, oh Dios, en nuestros corazones cada barrera que impida que tu Espíritu inunde cada área de nuestro ser. Derriba el orgullo, Señor. Derriba los prejuicios. Y aleja, Señor, de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros ministerios, por el poder de tu palabra, todo ente físico, espiritual que quiera perturbar tu obra para alabanza de tu gloria, Señor. Que tu nombre sea exaltado en todo tiempo con mi vida, con mi conducir de vida, Señor. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria. Transforma cada área de mí que necesita ser cambiada. Renueva cada área de mí
que necesita ser renovada. Muestra, oh Dios, ilumina nuestros corazones y nuestras mentes para temer verdaderamente tu nombre. Y muéstranos aquellos pecados que nos puedan ser ocultos, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar atrás nuestra vieja y vana manera de vivir. Que nuestra nueva manera de vivir, que la nueva criatura que somos, se parezca un poco más a tu gloria, Señor. Que así como tú enviaste nuestros pecados al fondo del mar y no te acordarás de ellos, asimismo yo pueda enviar al fondo del mar mi vieja vida, Señor. Y mi nueva vida se alinee cada vez más con la nueva vida que tú me has dado. Cuando por medio de tu Espíritu me lavaste, nos lavaste, nos regeneraste. Regeneraste esa comunión que desde el pecado original se había roto. Tú por medio de tu Espíritu la has regenerado. Nos has reinjertado en ti sin merecerlo. Y si no fuese eso suficiente, nos hiciste parte de un plan eterno, de un plan perfecto, de un plan maestro. Nos hiciste coherederos de una herencia que le corresponde a aquel que derramó su sangre, que se inmoló habiéndose guardado sin mancha en esta tierra. Pero por el beneplácito de tu voluntad tú nos has hecho parte, Señor. Y te glorificamos por eso. Y de nuestros corazones sale un grito de alabanza a ti. Porque tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el imperio. Tuyo es el poder. Tuya es la honra. Por hoy, por los siglos y eternamente. Anhelamos el momento, Señor, en el que tú reúnas todas las cosas, todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Y los que hayamos perseverado por el puro afecto de tu voluntad y por tu gracia, te adoraremos eternamente. En el nombre de Jesús, nos rendimos delante de ti y rendimos nuestros corazones delante de ti. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. ¿Y qué les parece si al cantar esta canción pensamos en eso que viene? Que no podemos en nuestra mente finita imaginarlo. Pero tratemos de, cuando cantemos esta canción, imaginarnos lo que va a pasar si lo estamos esperando. Que todas las cosas se reunirán en Él, en el amado, que esperamos su venida, porque viene pronto y trae su galardón. ¿Quién está preparado para recibir el galardón que Él trae para todos los que anhelan su venida, todos los que esperan en Él y todos los que sus vidas han sido pagadas con un precio invaluable? Hermano mío, no te vendas, no vendas lo que Dios te ha dado, porque nadie podrá pagar un precio mayor que el que Dios, por medio del amado, ha pagado. No cambies el privilegio de su presencia por pasiones temporales y pasajeras. Rindamos nuestra vida a Él cada día y veamos cómo su gloria se manifiesta en nuestras vidas cada día. Amén. Gloria a Dios. Las estrellas sobre su trono sublime, los serafines adorando y los 24 ancianos y pensando salmo.
que esperamos tú y yo. Más allá de las esferas, la luz de las estrellas, vive Dios. Jehová, el gran yo soy, el que es, el que era y el que ha de venir. Tú seguirás fieles, adorando estar. Dios 24 ancianos, Gritan santo, santo, santo.